Otro encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar, este recorrido por el mundo de la fuerza del campo, como decimos habitualmente, la energía que propone el trabajo rural en la República Argentina. Siempre, por supuesto, con nuestro ingeniero agrónomo, digo nuestro, porque en general hay un ingeniero agrónomo invitado. El nuestro es Augusto Piazza, que nos acompaña permanentemente. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, y el ingeniero agrónomo invitado es Juan Briet, él es coordinador de investigación y prospectiva de la Bolsa de Cereales y además coordinador de la red BPA, que quiere decir Buenas Prácticas Agropecuarias. Bueno, Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en el Agropecuario en el Provincial. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias Marcelo y Augusto por la invitación. La verdad, un saludo para ustedes y para todos los que nos escuchan también. Muy bien. Bueno, Juan, nos gustaría, ya se lo aclaramos a Juan previo a nuestro comienzo, que nos cuentes, y por allí si hay gente muy específica escuchando, muy específica en lo que tiene que ver con el mundo agropecuario, serán preguntas por ahí muy simples para ellos, pero en general nuestra audiencia se hace muchas preguntas, fundamentalmente cuando en el mundo agropecuario aparecen siglas y cuando por ahí esas siglas no saben de qué se trata digamos, el significado de la misma, pero por un lado nos gustaría que nos cuentes justamente tu trabajo como coordinador de la red BPA, que decíamos quiere decir Buenas Prácticas Agropecuarias, y además el trabajo que haces en la bolsa de cereales, y por otra parte, ¿qué función tiene una bolsa de cereales, o en este caso la bolsa de cereales donde vos desarrollás tu labor? Bien, bien, buenísimo. Bueno, ahí hay un montón de preguntas, así que si quieren vamos charlando, así que así aprovechamos el tiempo. En principio te arranco por el final, digamos, porque como bien dijiste, Marcelo, yo trabajo en la bolsa de cereales hace 10 años. Yo soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y apenas estaba terminando la carrera, entré a trabajar en un trabajo part-time en la bolsa de cereales. En una de las tareas que hace la bolsa, la verdad que son muchísimas hoy en día, ha cambiado mucho también la labor de las bolsas de cereales hoy en el sector agropecuario y en el mundo, en definitiva. Para el que no conoce, digamos, en Argentina, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, digamos, es la entidad agroindustrial más antigua del país. O sea, se creó en 1854. Y obviamente está ligada a todo lo que tiene que ver con el comercio de granos, las operaciones y el mercado. Básicamente reúne a todos los miembros, a todos los actores de la agroindustria. Entonces, por ejemplo, en su mesa directiva están representados los actores del comercio de granos, tanto la oferta como la demanda. Entonces están los productores, los exportadores, la industria, los corredores de granos. Cada uno de ellos tiene sus representantes en la bolsa. Y además nuclea a muchas instituciones y asociaciones afines o entidades adheridas que están vinculadas de una u otra forma al comercio y a la actividad agropecuaria en general. Esto es lo que yo les acabo de contar, es lo más tradicional, digamos, la definición más básica de una bolsa de cereales hoy en Argentina. Hay algunas bolsas también a nivel provincial, como puede ser la bolsa de cereales de Córdoba, de Rosario, de Entre Ríos, de Bahía Blanca y del Chaco. Pero básicamente tienen esta parte en donde hace ya varios años, por ley inclusive a nivel nacional, cualquier operación de comercio de granos tiene que pasar y estar registrada por alguna bolsa de comercio de cereales de la Argentina. Particularmente la Bolsa de Buenos Aires, en los últimos 10 años ya, te diría inclusive de los 20 años, ha desarrollado todo un área, no solo la parte comercial, sino todo un área de investigación, que básicamente lo que hace es generar información primaria para volcar al mercado y a la sociedad. O sea, hoy cuando hablamos del campo, hay mucha información dando vueltas, y entonces cuando en la tele sale a veces lo que es sequía, lo que es inundación, la producción que va a haber en determinada cosecha, toda esa información se genera, por ejemplo, en la bolsa de cereales. Lo que hacemos con equipos técnicos especializados es generar estadísticas de el área sembrada de los cultivos, la producción de cada uno de los cultivos en las principales regiones, qué tecnología se aplica en esos cultivos. Cuando digo tecnología, estoy, por ejemplo,
Lo más conocido es el uso de biotecnología, qué semillas se usa, qué paquete tecnológico, qué fertilizantes, qué insumos y también qué procesos se van usando en cada uno de los cultivos de Argentina. Cuando hablo de cultivos, principalmente los que comercian en el mercado, ¿no? Lo que son soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada también. Y entonces, dentro de esa tarea que tiene la bolsa, durante los últimos 10, 15 años, fue desarrollando equipos profesionales interdisciplinarios, muy completos y sobre todo de mucha gente joven y con mucha experiencia en estos temas. Entonces, tenemos distintas áreas. Una es el área de estimaciones agrícolas, que es lo que básicamente yo te decía, genera estadísticas respecto de el área sembrada, la condición de los cultivos, qué va a pasar con el rendimiento, qué va a pasar con la producción. Imagínate lo importante que es eso para saber, digamos, en términos de país, cuánto volumen de producción de granos vamos a tener, cuánto se va a exportar, cuánto va a haber en el mercado interno, si abastece el mercado de trigo. O sea, hay un montón de cosas de impacto muy importante que es necesario contar con esa información. Entonces, esa es una de las áreas. Otra área, y esa es la que me toca a mí particularmente, es la que vos decías, nombrabas, ¿no? Como el área de investigación y prospectiva, el área de tecnologías de la bolsa. Y ahí lo que hacemos es muy similar a lo que hace estimaciones respecto de generar estadísticas de área, de producción, de rendimiento, pero en el caso del área de tecnología, lo que identificamos es los insumos que se aplican. Entonces nosotros podemos saber a través de encuestas y de trabajos regionales cuál es el paquete tecnológico que hoy están usando los productores en Argentina en cada una de las 17 regiones agrícolas del país y para cada uno de los 6 cultivos que nosotros relevamos. Entonces, cuando uno mira afuera, por ejemplo, ese tipo de información es muy valiosa para investigaciones que se están haciendo respecto, por ejemplo, desde el lado más ambiental, si se quiere, huellas de carbono, huellas ambientales como de carbono, de agua, la gestión de esos recursos, el manejo de los suelos con la aplicación de fertilizantes y la nutrición de los cultivos, el uso de fitosanitarios, es decir, bueno, cómo se maneja el tema de herbicidas, insecticidas, cómo se controlan las plagas, las malezas hoy en Argentina. Toda esa información la vamos volcando y como generamos muchos datos todo el tiempo, los usuarios de esa información son muy variados. Nos pasa seguido que nos piden datos para hacer algunos trabajos y nos vinculamos con instituciones nacionales, con instituciones internacionales, universidades, organismos privados, locales también, mucha gente que está trabajando en estos temas y aprovecha esa información. Y por último también una tercera área muy importante en la bolsa de cereales respecto de las áreas más técnicas para trabajar estos temas es el área del Instituto de Estudios Económicos, que básicamente lo que hace, ahí están los economistas que analizan toda esta información y en conjunto trabajamos todo lo que son proyecciones a largo y mediano plazo, por ejemplo, margen bruto de los cultivos, cómo está el mercado, cómo están los precios, qué va a pasar en la próxima siembra, qué puede pasar con algún impacto de nueva política que acaba de salir. La verdad que me cuesta resumir algunas ideas porque realmente son muchas cosas. Hay muchísimo trabajo de un equipo hoy, casi de 25 jóvenes profesionales y con mucha experiencia que venimos haciendo esto hace muchos años. Y realmente la verdad que hay muchísimo para contar. Pero bueno, básicamente ese es un poco del trabajo técnico que hoy está haciendo la bolsa. Y dentro de todo ese trabajo técnico, la bolsa de cereales tiene un rol obviamente institucional en el cual promueve y siempre trata de llevar adelante y de acompañar y liderar iniciativas que ayuden y favorezcan el desarrollo del sector agroindustrial. Hoy, como bolsa, hay programas en donde se promueve, por ejemplo, hay un caso muy concreto que fue impulsado por las 5 o 6 bolsas de cereales y de comercio del país, que es el caso del Programa Argentino de Carbono Neutro. Esto es una iniciativa en donde todos se pusieron de acuerdo para identificar para cada cadena productiva, es decir, para lo que son cereales, para lo que es ganadería, para lo que es oleaginosas, cuál sería la metodología y cuál puede ser un posible esquema
para trabajar en certificación de carbono neutro, es decir, que la producción que nosotros tenemos sea sostenible y al menos en términos de huella de carbono sea, como bien lo indica el nombre, neutro, ¿no? Que no genere impactos negativos, sino que promueva también la regeneración y el balance de carbono a nivel nacional. Que eso obviamente después se traduce en estándares comerciales que habilitan y favorecen el desarrollo de mercados. Así que ese es un caso bien concreto de vinculación institucional. Y yo sigo charlando y ustedes me interrumpen cuando quieran, pero el otro caso que vos mencionabas también, y acá sí de vuelta vuelvo al doble rol que me toca, no solo liderar un poco el área de tecnología y dentro de la bolsa, sino también el de ser coordinador de la red de buenas prácticas agropecuarias. La red BPA. BPA significa buenas prácticas agropecuarias. Y acá para el que recién por ahí se engancha o no conoce lo que es buenas prácticas agropecuarias, el nombre, digamos, básicamente lo dice. Nosotros siempre en una definición corta y amigable BPA es hacer las cosas bien y poder dar garantías de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, hay una red que son hoy 95 instituciones públicas y privadas de Argentina que están trabajando en pos de las buenas prácticas en el sector agropecuario. Entonces, esta red ya lleva hoy más de 6 años constituida. Es una red que tiene en la misma mesa de trabajo todos los meses vinculándose con organismos del Estado, lo que puede ser el INTA, el SENASA, los ministerios de Agricultura, de Ambiente, organismos privados como asociaciones de productores, de acopiadores de granos, de exportadores, de aplicadores. Hay muchísimos actores representados en esa mesa. Y lo más interesante de todo, que es algo que yo siempre destaco, que la red hace que entendamos en dónde podemos estar de acuerdo. Hoy en Argentina es poco común estar de acuerdo en algo, pero realmente esto hace más de 6 años que lo venimos logrando y nos ponemos de acuerdo en distintos temas, como pueden ser, por ejemplo, distintas cadenas productivas, como pueden ser cadenas de ganadería, de lechería, de cultivos, algunas cosas más transversales en donde se trabaja mucho la comunicación, la capacitación en buenas prácticas, el marco normativo. Hay muchísimos temas en los cuales se está trabajando. Y uno de los focos, y por eso me parece que este espacio, Marcelo, y la verdad que agradezco a Augusto la invitación, porque es justamente acercarnos a un público que no conoce del sector agropecuario, que quizás es lejano o nunca tuvo la oportunidad de escuchar de qué se trata, ¿no? De cómo los alimentos llegan a la mesa todos los días, por qué hay una tostada de pan en tu mesa para desayunar, o por qué podés tener yerba en el mate para tomar a la tarde o a la mañana. Y hay mucho que no se conoce, entonces está bueno que contemos de dónde surgen los alimentos, todo el potencial que tiene el sector agroindustrial, y que haciendo buenas prácticas obviamente estamos mejorando muchísimo, un concepto de mejora continua que se habla mucho, todo lo que se hace todos los días, ¿no? Fantástico. Tendría 2 preguntas específicamente sobre lo que dijiste. La primera es, cuando hablaste de 6 cultivos principales, ¿cuáles son? Y la segunda es, si podés explicar un poquito a qué te referís con huella de carbono. Buenísimo. Yo tengo tan incorporado lo de los 6 cultivos, ¿no? Cuando uno trabaja todos los días en algo ya lo da por asumido, pero está buena la pregunta, Augusto. La bolsa de cereales lo que hace siempre es relevar los cultivos que cotizan en bolsa, justamente, que operan en bolsa. Entonces, históricamente, la soja, el maíz, el trigo y el girasol fueron los que siempre lideraron ese tema, por eso están también mucho más estudiados. Y recientemente, hace también casi 10 años, se incorporaron el sorgo y la cebada. La verdad que en Argentina esos 6 cultivos representan gran parte de la producción agroindustrial. Cada una de esas cadenas tiene, lo que yo siempre digo, ¿no? Tienen particularidades bastante específicas y es impresionante el motor que tienen cada una de esas cadenas productivas. Hoy lo más conocido puede ser la soja, el maíz, pero también cultivos como el trigo, en donde
trigo en Argentina es de suma importancia, de consumo directo, donde va industria, para lo que es panificado, para lo que es pasta, para lo que es molinos, hoy a nivel local es importantísimo. Y también durante los últimos años han abierto un montón de mercados en donde el trigo de Argentina se ha posicionado y tiene una excelente calidad como producto, ¿no? Y así, bueno, lo mismo para los otros cultivos, así que está bueno tener, por lo menos estudiado bien en detalle qué pasa. Y lo interesante, y acá Augusto me diste el pie también para algo que me había olvidado, nosotros, algo que hacemos en la bolsa, un ejercicio que hacemos bastante seguido, es el de evaluar cuál es el aporte del sector agroindustrial y cuál es el aporte de estas cadenas de cultivos al Producto Bruto Argentino, o sea, cómo aporta, ¿no?, esto al PBI de Argentina, y qué pasa o qué efecto tienen cuando vemos una sequía, una inundación, nuevas políticas que pueden a veces promover o restringir algún aspecto de la producción. Eso enseguida se estudia y enseguida, por suerte, tenemos modelos que justamente equilibran todas las partes del proceso y nos dejan ver muy fácilmente, después de varias semanas de trabajo, cargando toda la información que se necesita, qué puede llegar a pasar o cómo está impactando esas variables. Así que por eso te digo, es interesante por lo menos ver cada cultivo por separado, pero también cuando vemos el complejo agroindustrial en conjunto, es muy interesante. Por curiosidad, ¿por qué ingresó la cebada? ¿Por la parte industrial? La cebada, yo sé que vos seguro te acordarás de esto, pero hace varios años cuando la cebada históricamente tuvo una superficie de siembra muy estable porque tiene un mercado que los que son cerveceros y lo conocen mejor, pero que básicamente es un mercado de industria local con una calidad muy específica y eso va directo a industria para hacer, entre otras cosas, la cerveza. Y hace varios años en donde el trigo se complicaba como cultivo en términos de acceso al mercado, estaba teniendo algunas políticas que no favorecían a la cadena de trigo, muchísima gente, muchísimos productores y del sector se volcaron a otros cultivos de invierno, y entonces la cebada como alternativa, y hoy ya es prácticamente prima hermana del trigo, pero en su momento no se veía como un cultivo tan importante, pero en su momento duplicó el área sembrada de un año para el otro. En un lapso de 2 o 3 campañas, 2 o 3 años, la cebada estaba en 600.000, 800.000 hectáreas, y pasó casi a 1,5 millones, que inclusive casi llegó a superar al trigo o equiparó el área allá por 2012, 2013. Y después de ese año, si bien se fue estabilizando y bajó la cebada, ya quedó demostrado que es un jugador más dentro de los 6 grandes cultivos. Lo mismo que el sorgo también había crecido mucho y sobre todo como la agricultura se complejizó, muchas regiones que van más allá del que conoce, digamos, las zonas del centro del país, digamos, región pampeana, muy productivas, cuando empezamos a irnos hacia el oeste o hacia el sur del país, inclusive hacia el norte también, afuera de esas de ambiente que son mejores, vamos a decir, para más producción, ahí empiezan a jugar cultivos como el sorgo, que al ser un cultivo más rústico puede también entrar en algunos lugares donde el maíz no es una tan buena alternativa. También de la mano de la ganadería, que ha mejorado muchísimo la nutrición y el estudio de las dietas y demás, así que siempre es una buena alternativa el sorgo. Así que bueno, cada uno, por tu pregunta, Augusto, cada uno fue teniendo esas particularidades, ¿no? Y hoy creo que lo vemos también en la carpeta actual de cultivo. Está. Y acordate que nos quedaba también lo de la huella de carbono, lo que me pareció que era necesario ampliar lo de la cebada, no porque me guste la cerveza exclusivamente, sino que para que se entendiera por qué creció. Y de paso no está mal aprender sobre algo que tanto nos gusta, ¿no? Está esa. Tal cual. Sí, es importante. Sí. Nosotros no medimos, no seguimos el área de uva, pero bueno, el vino también siempre está presente, así que está Sí. bueno, digamos, son ejemplos, a veces uno se ríe, pero está bueno porque son ejemplos muy concretos. Entonces, para el que no conoce, digamos, la importancia que tiene la producción agropecuaria,
hablar del vino, de la cerveza, del pan, de los fideos, de la yerba mate. Hoy hay muchísima gente y sobre todo, o al menos casos cada vez más comunes de chicos que piensan que en el supermercado se crea todo, digamos, aparece ahí mágicamente. Entonces, está bueno tener estos ejemplos y trazar para atrás qué va pasando en la cadena. Incluso cómo fue cambiando el mercado de lo que era la cerveza tradicional, digamos así, y la cerveza artesanal. Incluso hay algunas cervezas artesanales que ya no pueden llamarse más artesanales por el volumen de ventas, ¿no? Ya pasarían a otro nivel, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero fíjate cómo ese ejemplo de lo que hoy creció como un mercado de cerveza artesanal permitió primero que haya muchísima gente que tuviera su propio emprendimiento y desarrolle su propio producto. Y que eso básicamente puso en valor la cadena de la cerveza, o sea, de cómo de una materia prima, como puede ser la cebada, y todo un proceso, vamos a decirlo industrial, en términos de sea más chiquitito, más grande, pero básicamente es un proceso de pequeño o gran industria, termina llegando un producto final en el mercado. Con lo cual es un gran ejemplo de cómo se volvió a tomar contacto con ese proceso desde el origen del producto en el campo hasta el vaso de cerveza en la mesa de cada uno. Exacto. Pero bueno, vos recién también me hacías acordar de la pregunta, el tema de huella de carbono. Cuando se habla en general de huellas ambientales, lo más común es la huella de carbono, la huella del agua. Básicamente es... el mejor ejemplo es la huella que uno deja cuando va caminando en la playa, ¿no? Entonces, la analogía para entender que se trata de el estudio de un producto desde el origen hasta el final. Entonces, por ejemplo, hace poquito hicimos un estudio del biodiesel a partir de la producción de soja. Entonces, la huella, digamos, que eso tiene, empezamos a mirar para atrás todos los insumos que se utilizan en la producción de biodiesel, en la producción de soja, qué huella y qué carga de carbono tienen cada una de las etapas, a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, puntualmente de dióxido de carbono. Entonces, lo que se hace con las huellas es trazar o rastrear todo el caminito inverso y evaluar cuánto de carbono, de agua se está invirtiendo, se está gastando en cada una de las etapas. Entonces, lo que nos permite comparar, por ejemplo, es cuán sostenible o cuán eficiente puede ser una producción o una industria respecto de otra. Algo que en donde es muy común verlo, por ejemplo, es en empresas de aviones, en viajes en los pasajes de avión. Hay muchas empresas en Europa, Estados Unidos, que están usando eso para justamente promover que son sostenibles y que su huella de carbono es muy chiquita comparada a otras empresas. Y eso tiene que ver con todo, digamos, lo que implica, por ejemplo, un viaje de avión. Desde el combustible que usan, desde los plásticos que usan, si son más o menos, digamos, si tienen más o menos material, si descartan, si reciclan, digamos. Hay un montón es muy complejo, pero es interesante ver, digamos, de vuelta. Lo que nos permiten las huellas es entender cuán ambientalmente sostenible, cuánto más o menos amigable puede ser una producción o una industria. ¿Qué daño qué nivel de daño le puede ocasionar al ambiente? Juan, Exactamente. la Es muy consulta interesante. mía va por el lado de, siempre Augusto, por supuesto, es el responsable técnico del espacio y quien profundiza los temas, lo mío más por el lado de la historia de vida de quienes nos acompañan, digo, la historia de vida vinculada con la tarea que hacen, naturalmente. Sos muy joven, Juan, y bueno, llevas varios años trabajando. ¿Cómo incursionaste en este mundo? Me imagino desde chico te habrá gustado, pero bueno, me gustaría que nos cuentes esa parte tuya también. Dale. Sí, la verdad que justamente ahora parece que está pasando el año, el 2020 viene volando, así que ya ahora el año que viene van a ser 10 años que estoy en la bolsa. Y la verdad, bueno, como te decía al principio, yo toda la vida, desde muy chico,
me dediqué al deporte, y cuando estaba terminando el colegio, ¿no? Esa duda típica que uno se le plantea, decir, bueno, a ver qué estudio, ¿viste? Y qué carrera sigo, al menos, digamos, yo tenía claro de seguir una carrera. Y bueno, por cosas de la familia, digamos, de tener familia, yo soy de Buenos Aires, pero mi familia es de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Mi viejo tiene un campo en Mercedes, digamos, cada uno, ¿viste? Siempre que tiene esos antecedentes, Claro. aunque no es del interior. Y en definitiva, había dos cosas que me gustaban, digamos, el deporte. Yo hice taekwondo desde muy chiquito, competía, me dedicaba a eso, y el deporte y el campo, digamos, todo lo que tenía que ver con lo agropecuario. Y en esas visiones que uno tiene a veces de chico, que decís, bueno, evidentemente la supe pegar porque me encuentro hoy, digamos, con una vocación que disfruto, que me apasiona. Y en su momento fue que elegí la carrera de agronomía, y también a medida que iba avanzando estudiando me iba dando cuenta que evidentemente era lo que me gustaba. Me relacioné con muchísima gente amiga, hice muy buenos amigos en la facultad, y eso creo que siempre es importante, el tema del grupo. Cualquiera que hizo deporte sabe que el grupo es la unidad fundamental para que uno pueda crecer y acompañarse con el resto. Y así fui estudiando, y terminando la facultad. Era gracioso porque yo en la facultad, mientras estudiaba, daba clases de taekwondo, entonces era como un bicho raro, porque claro, estaban todos por ahí de alpargata, con la boina, el mate, y yo venía con el bolso, las zapatillas deportivas, porque venía o de dar clase o a entrenar, y apenas terminaba una materia me iba de vuelta al gimnasio y después volvía a la noche a cursar. Así que los primeros años fueron bastante movidos, porque no estuve mucho, digamos, en esos tiempos que a veces uno genera amigos, amistades, y la verdad que los últimos años sí, ya mucho más volcado a lo que era la carrera, y ya un poco, bueno, también trabajando en algunas cosas particulares con algunos ingenieros, recorriendo, trabajaba mucho en lo que era, por ejemplo, la implementación de protocolos de gestión de calidad, de Global Gap, de normas justamente, de buenas prácticas en su momento. Y en su momento uno lo hacía porque era, digamos, de interés, y siempre quería sumar experiencia, y la verdad que nunca imaginé que, bueno, un poco la vida me fue llevando, y hoy tenemos algo creado que está muy vinculado a esa primera etapa de aprendizaje que yo tuve. Y finalmente después, en el último año de la carrera, empecé a buscar trabajo, y justo salió una búsqueda en la facultad, que siempre publican búsqueda de trabajo, y era para la bolsa. Así que ahí entramos de casualidad con un muy amigo mío, que también era un compañero de facultad. Entramos en la bolsa, y ahí en un puesto part-time de tipo call center. Y ahí, bueno, fui haciendo carrera, y la verdad que fui creciendo, y todos fuimos creciendo como parte de un equipo y de una institución que fue desarrollándose a medida que fue apoyando, digamos, a los equipos nuevos, y esos equipos nuevos a su vez fueron demandando y empujando un poco ese crecimiento. Así que la verdad que hoy, 10 años después, cuando uno mira para atrás, se encuentra con muchísimo camino recorrido. Y lo que al menos a mí hoy más me gratifica de eso es poder ver cómo hoy yo tengo la oportunidad, liderando equipos y vinculándome también con un montón de gente y de otras instituciones, tengo la posibilidad de sumar gente joven, de darle espacio, así como a mí me tocó, y a veces uno también le costó hacerse esos espacios. Hoy tener la oportunidad de formar chicos que están estudiando, o acercarlos y vincularlos con la realidad, ¿no? Y salir un poco de esos libros que a veces, yo siempre me acuerdo, digo, yo cuando estudiaba, digamos, si hubiera venido, me hubiera dicho, vení, salí de acá y metete un poco más con este tema, o mirá que para este libro también tenés esta realidad. Augusto seguro se ríe porque sabe que el tema docente es apasionante y lo lleva en la sangre, pero realmente es gratificante. Sí, es muy interesante. Lo que pasa es que ahora con internet te ayuda mucho, y es exactamente lo mismo. Si bien te ayuda, tenés las dos partes, ¿no? Como que cuando dice, hay una parte de la biblioteca y otra parte totalmente contraria, en internet pasa exactamente igual. Exactamente. Y creo que la práctica, o sea, ver lo que realmente uno ve, lee tanto en internet o en los libros, verlo en el campo,
o ver qué pasa, o ver un microscopio a través de un microscopio y todas esas cosas, realmente queda mucho más grabada, ¿no? Es Sí, importantísimo. sí, Así sí, tal cual. que Pero, prácticamente te conocí cuando empezaste en la bolsa, cuando estuvimos en aquel congreso en el sur, ¿no? y más o menos, claro. Bueno, esas cosas que de vuelta, ¿no? Uno, o sea, ingeniero agrónomo y de golpe terminé en un congreso de toxicología de médicos en Comodoro Rivadavia. A ver. Ahí con Augusto éramos los bichos raros, porque éramos los agrónomos dentro de médicos. Y Augusto también dando ahí varias batallas y intercambio de opinión. Este, pero sí, sí, eso creo que fue 2015, Sí, creo, si sí, mal sí, no recuerdo. por eso. Yo había arrancado en la bolsa en 2011, pero sí, era de los primeros viajes y los primeros congresos donde estábamos. Pero no era Augusto Juan tu alumno, ¿no? No, No tuve la no. suerte. Te No, no, digo por no. qué, Con Juan. Te digo por qué, Augusto, Juan. Mirá, se está riendo Augusto. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hace algunos programas atrás hicimos un entrevistado que fue profesor de Augusto, ¿no? sí, Y mirá. algunos oyentes nos preguntaban, ¿pero cuál es el profesor y el alumno? ¿Viste? Hacía como que, ¿entendés? Mirá vos, mirá vos. No. No, con Augusto por ahora tuvimos la suerte de encontrarnos más de mano a mano, digamos, de Sí. discutir temas mesa por medio, pero no tuve la suerte de tenerlo como propio. Juan, de mi parte te hago la última preguntita, después le dejo el final a Augusto. Nos quedan 5 minutitos. Insistiendo en tu juventud, ¿cómo ves vos los jóvenes vinculados al campo? Y digo, sin ánimo de hablar de política, ¿no? Digo, pero en esta coyuntura que tiene el país desde hace varios años en la relación de la comunidad con el campo, el Estado, los gobiernos con el campo, ¿cómo los jóvenes se meten a estudiar y a conocer mucho más, ¿no?, de lo que brinda nuestra tierra? Está buena la pregunta. Me hace pensar un montón de cosas juntas. Claro. En principio te diría algo, digamos, que es muy básico, pero que a mí por lo menos me llama la atención todos los días. Cómo la tecnología de ahora, de la mano digamos, todo lo que es, por ejemplo, no sé, Twitter, TikTok, Instagram, es impresionante cómo, sobre todo los jóvenes del agro, se han volcado a contar sus historias ahí. Y a querer comunicar, decir, che, miren que yo acá estoy domingo abajo del rayo de sol con 40 grados de calor, sembrando o cosechando, o estoy acá bajo la lluvia con los animales, a contar, digamos, su día a día, porque valoran, digamos, todo lo que hacen. Y creo que esa ventana hace varios años no estaba. Creo que algo que tiene el sector es de un sacrificio, un compromiso enorme para producir, para generar y para empujar como país, pero no tiene una ventana que lo muestre en ese sentido. Así que a mí siempre me entusiasma, digamos, jóvenes que veo que se involucran, así como me ha tocado a mí. Imagínate, Marcelo, que yo, digamos, siendo relativamente joven y me ha tocado estar en congresos, en un montón de ámbitos que son ventana de un montón de situaciones. Entonces, para mí que alguien tenga ganas de involucrarse, de meterse con eso, es fantástico. Y después lo que es muy importante, y es lo que decía Augusto, hoy tenés un montón de veredas para pararte. Y creo que lo fundamental por parte de los más chicos por ahí que están terminando la carrera o estudiando es escuchar todo y poder sacar su propia opinión, su propia conclusión, formarse en lo que son, digamos, sus mejores valores y de eso tomar las mejores decisiones que pueden. Hay muchos profesionales que están con ganas de salir a laburar, de formarse. A mí hoy me pasa, siendo de vuelta relativamente joven, encontrarme con un montón de cosas que ya me encuentro totalmente atrasado y afuera de dinámica, de tecnología, de cosas, pero está buenísimo, me parece que hay muchas ganas de hacer cosas. Y eso también son desafíos y son responsabilidades que antes por ahí no existían y hoy hay que tomarlas y hay que encararlas. Imaginá nosotros, ¿no? Si para vos es un desafío, nosotros que somos un poco más grandes nos cuesta más. A todos nos toca,
Yo suelo contar que cuando uno estaba estudiando te decían qué fecha de siembra cada cultivo, ¿no? Porque las estaciones estaban bien marcadas. Después ya dejaron de recomendarlo porque tenés que aprovechar la temperatura y la humedad. No el 21 de septiembre empieza exactamente la primavera y cambia el clima, ¿no? Tal Tal cual, cual. tal cual. Bueno, pero fíjate que a mí ahora, o sea, a mí me pasaba, yo me acuerdo de estudiar ahí en el pabellón de la facultad, el libro de los grupos de madurez de soja, entonces que en el norte tal grupo, en el sur tal grupo, Ah, y hoy todos los años hacemos el relevamiento de tecnología en la bolsa, medimos, digamos, qué grupo de madurez se usa en cada región, y los libros dicen la verdad, pero bueno, o sea, está bueno también tener ese dato y poder hablar con los asesores y con los productores y salir al campo y verlo. Entonces, es bueno mantenerlo actualizado y ver. Lo que siempre se dice, ¿no? Bueno, la ciencia, el estudio por un lado, después hay que salir a la calle, hay que salir al campo y también escuchar y ver qué pasa, ¿no? Ujú, tal cual. La teoría y la práctica, ¿no? Ya que estamos hablando Exactamente. de estudios. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos queda un minutito. Augusto, si querés despedirlo a Juan, de mi parte te agradezco y gracias por tu claridad y está bueno charlar con jóvenes vinculados al mundo del campo y con su impronta y con sus conocimientos. Así que de mi parte, muchas gracias y Juan, y Augusto, mejor dicho, Juan te despide. Dale. Gracias, eh, Marcelo, te agradezco muchísimo el espacio también. Oh, por favor. Gracias, Juan, por aceptar la invitación, muy claro, y creo que nos mostraste un área diferente, sobre todo lo que es la bolsa de cereales, la huella de carbono, y son temas que venimos incorporando en todo lo que es ambiental dentro de lo que es lo agropecuario, ¿no? Mm. Que pensar que fue la primera profesión, como profesión, que trabajó con el ambiente, el ingeniero agrónomo, ¿no? Está bien que el productor fue como oficio, como actividad el primero, pero como profesión fue la nuestra, ¿no? De los ingenieros agrónomos. Muchísimas Tal cual, gracias, Juan. tal La cual. verdad que me pone No, muy gracias a contento. ustedes y ya último segundo del Zoom, pero muchísimas gracias y siempre es un gusto charlar, así que agradezco el espacio. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos. Chao, gracias. Gracias.